Foucault, hablar del cuidado de sí es evocar el pensamiento de Foucault, que habla de la ética del cuidado de sí. Y esto del otro tiene que ver básicamente con Levinas. Como esto ha sido parte muy importante de las largas conversaciones con Rodolfo, yo le digo a Rodolfo, a la mujer le gusta más decirle Gunther, a Elizabeth, él era Gunther Rodolfo. Nosotros nos reuníamos una vez por mes. En este periodo de la investigación hacíamos unas reuniones de discusión y estos temas fueron saliendo mucho. Y por eso me animo, recién ahora escribí algunas cosas sobre esto, que estoy publicando, pero bueno, es retomar esta preocupación que me parece que puede ser una contribución importante al debate, e insistir justamente en la fecundidad enorme, que si algo me parece importante en todo esto, es comprender la fecundidad del pensamiento de Kusch. Yo ahí en el video decía, algo nos mueve. Yo los desafío si no han leído nada de Kusch, pero abren una página de Kusch, la leen y algo se les va a mover, porque es muy difícil quedar indiferente frente a determinadas formas de plantear las cosas que son muy desafiantes, porque en última instancia escarban en lo que tenemos y no nos animamos. Entonces, de alguna manera, bueno, eso creo que es. Bueno, yo quisiera empezar citándoles un texto en uno de los tantos encuentros. Esto fue una mesa redonda que hicimos, donde el tema era la posibilidad de una, claro, también lenguaje de la época, la posibilidad de una filosofía nacional. Ese era el tema de la mesa, ¿no? Y ahí Kusch dijo lo siguiente, cito: nos pasa como en la danza de las trenzas navideñas en la quebrada. Pone una imagen de un rito, si quieren, entre comillas, una fiesta que se hace para Navidad, donde ponen un palo y van trenzando y destrezando cintas alrededor de ese gran palo en la quebrada. Nos pasa como, en la danza de las trenzas navideñas en la quebrada, se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. Esto es típico de Kusch. Corpus es una palabra cuasi técnica, en latín. Cuando dice el corpus nos referimos de alguna manera a ese cúmulo de capital social, cultural sobre el cual trabajamos, o bien el corpus que elegimos para una investigación, o bien el corpus sobre un tema, y entonces la bibliografía que hemos encontrado. Es una palabra que usamos mucho en la academia, digamos, ¿no? ¿Con qué corpus trabajás? ¿En qué referencia? O sea, adrede está puesta la palabra. Pero además corpus quiere decir cuerpo, está claro. Entonces tampoco esto es casual, me parece, en un análisis. Se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. Pero nos puede ocurrir lo peor. Aceptar el filosofar como pensamiento y no como reiteración. Creo que vos ayer hablaste de la distinción de conocimiento y pensamiento, ¿no? Por lo que escuché recién. No te escuché, pero digo... o sea, nos puede pasar lo peor. ¿Qué es lo peor? Aceptar el filosofar como pensamiento y no como reiteración. Porque entonces los pies se nos entreveran porque hemos perdido el ritmo del conjunto. O sea, vamos muy tranquilos mientras trenzamos y destrenzamos el corpus. Pero si de golpe aceptamos el filosofar como pensamiento y no como reiteración, nos pasa lo peor. Los pies se nos entreveran, hablando de una danza, ¿no? Que los pies se nos entreveran, es una metáfora clara. Está por medio que nuestra danza no sea la adecuada. El problema no está en haber trenzado todas las cintas. No es ese el problema. Sino
en que lo que se dio en llamar filosofía no es el corpus real. O sea, hemos estado danzando alrededor, trenzando y destrenzando, alrededor de un corpus que no es el real. Hay que destrenzar las cintas para trenzarlas de acuerdo con un corpus realmente propio y que no se molesten los danzantes. Estas cosas que tiene el lenguaje de Kush, ¿no? No se molesten los danzantes. Lo dice como de paso, pero no es un de paso, ¿entienden? El que no se molesten los danzantes, porque justamente en el otro caso, cuando cometemos el error y damos los traspiés, los pies se nos entreveran, perdemos el conjunto. Es decir, nos molestamos los danzantes. La metáfora es muy linda. Sobre todo la entendemos muy bien los que bailamos muy mal, que siempre esa sensación de que estamos trabando y molestando en vez de, de alguna manera, lograr el ritmo del conjunto. El estado actual de la cuestión se reduce a la danza propia, o sea, a cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. La lógica del texto es muy interesante. Se termina diciendo en el fondo, justamente si seguimos trenzando y destrenzando, bueno, vamos a estar todo perfecto, pero estamos en una ficción. Y entonces el tema es cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. Termina el texto este. En esto va la responsabilidad del pensador. Digo, quienes estamos formados en el rigor de que lo importante es dar pasos adecuados, que no digo que no haya que dar pasos adecuados, por favor, pero quiero decir, entendamos un poco la metáfora, que aparezca como responsabilidad del pensador en este contexto de qué estamos trenzando y destrenzando, o sea, qué estamos pensando. Creo que esto es un buen comienzo y el tema tiene que ver con una manera en que Kush formuló, no sé si esto se comentó ayer, algunas cosas podemos reiterarnos porque si bien conozco a Claudio y a Mauricio hace mucho tiempo, pero bueno, estamos así, pero bueno, para ustedes puede ser enriquecedor el que por ahí aparezcan. Hemos tratado de pasarnos los puntos que íbamos a tocar como para tratar de acercar cosas, pero puede pasar que en las lecturas haya intersecciones, lo cual es bueno, me parece, ¿no? Bueno, pero les iba a decir, es la manera en que finalmente él entiende qué es la filosofía. Y hay una forma muy particular de plantear el tema. Empiezo por decirles la definición que da en un momento. La filosofía es una cultura que ha encontrado su sujeto. Y esto lo pone en el contexto de una de las cosas que él considera que es de los síntomas más graves que tenemos en América, como pensadores, etc. Que es haber escindido, separado, desfasado el sujeto que piensa del sujeto cultural. Más aún, este ha sido el mensaje. Si usted quiere colocarse en el lugar del cogito, del sujeto, del yo pienso, que usa bien su razón, claro, porque Descartes aclara que es el fundamento inconmovible de la verdad, pero enseguida dice, todo, la razón es la cosa mejor repartida del mundo, el problema es que pocos saben usarla bien. Usarla bien es justamente la clave. Entonces, si usted quiere usar bien, tiene que colocarse en este lugar del cogito en cuanto tal, del pensamiento en cuanto tal, es decir, descontextualizarse, desgravitarse. De alguna manera, justamente darle la espalda a la cultura. Entonces ocurre que se entiende la filosofía
como un colocarse en un sujeto que justamente se supone que no tiene cultura. Está más allá de eso. Es decir, es lo que permite de algún